Tras la destrucción provocada por el demonio de la caída, el mundo entero entró en caos. Aquellos que temían a la profecía de Nostradamus y al fin del mundo, culparon a Chainsaw Man de todas sus desgracias, mientras que los que aún lo veían como un héroe, formaron su propia organización, la Iglesia de Chainsaw Man. El mundo se había dividido en dos bandos, y en medio de toda esta locura se encontraba Denji, quien no sabía qué hacer después de que lo obligaran a escoger entre las dos cosas más importantes de su vida. Podía seguir siendo Chainsaw Man o podía mantener su vida ordinaria y pacífica junto a Nayuta y sus mascotas. En el pasado ya se le había presentado un dilema similar con lo del ratón de campo y el ratón de ciudad. En ese entonces Denji veía más atractiva la idea de divertirse, aunque eso significara ponerse en peligro constantemente. Con tal de que tuviera 3 comidas al día le bastaba, pero ¿de verdad eso era suficiente para él? ¿De verdad podía seguir pensando de esa manera por el resto de su vida o se daría cuenta de que tal vez esos riesgos no valían la pena? Para serles sincero, cuando comencé a leer este arco, mis expectativas estaban por los suelos. Había escuchado muchas cosas negativas sobre esta parte de la historia, y lo único que esperaba era no morirme de aburrimiento. Pero amigo, qué equivocados estaban todos los que dijeron que este arco era malo. De hecho es todo lo contrario, es lo mejor que he leído de la parte 2. Fue como ver Spider-Man 2 de Raimi pero adaptado al mundo de Chainsaw Man. Es que hasta había un diálogo que representa perfectamente a los fans del arácnido. No hay nada como ver sufrir y dudar a tu héroe para luego verlo alzándose contra la adversidad una y otra vez. Literalmente es por eso que todos se pusieron como locos con el final de No Way Home, porque Spider-Man no es Spider-Man si no es pobre y no sufre un buen rato. Es bastante contradictoria esa forma de amar a un personaje, deseándole lo peor, pero eso es justamente lo que ocurre con Denji en este arco. Durante mucho tiempo había soñado con la idea de que la gente descubriera su identidad. Había soñado con ser famoso, pero cuando finalmente obtuvo lo que quería, eso no lo hizo feliz. Es más, comenzó a sentir algo de rechazo hacia toda esa gente que comenzó a venerarlo. Aún así, dejar de ser Chainsaw Man tampoco fue lo que esperaba. Denji ya se había acostumbrado a usar sus poderes en público y a ser admirado por los jóvenes. Desaparecer del ojo público para proteger a su familia generó en él una especie de síndrome de abstinencia. Es como cuando le quitas las drogas a un drogadicto o la cerveza a un alcohólico o el TikTok a tu tía desinformadora. El protagonista sentía la necesidad de transformarse en Chainsaw Man. Necesitaba esa dopamina y con cada día que pasaba sin hacerlo, aquella vida normal por la que tanto había luchado, le parecía más y más aburrida. Encima le pidieron que dejara de transformarse justo cuando se convirtió en el tema de conversación de todo el mundo, justo cuando apareció su iglesia y con ella un montón de impostores. Denji no pudo hacer nada para que esos locos dejaran de malinterpretar sus intenciones. Usaron su imagen para ganar dinero y seguidores, y para cuando su identidad fue revelada, para cuando podía mostrarle la verdad al mundo, la situación estaba tan jodida que ya nadie lo quería. Resulta irónico cómo ese deseo por desvelar su identidad, en lugar de darle felicidad y reconocimiento, solo le trajo desgracias y mucho dolor. Denji solo quería ser popular con las chicas, pero lo único que le ofrecieron fue casarse con algunas de ellas, después de hacerles el amor en una capilla. El chico podía estar desesperado, pero ni él estaba tan loco como para aceptar eso. Hablo de lo de casarse siendo adolescente. Ya sobre hacer lo que tenía que hacer en la capilla, la historia es diferente. Ese era el nivel al que había llegado la locura de sus supuestos fans. Y tras conocer las intenciones de Barm, también conocido como Baren, depende de la traducción, supo que debía alejarse de esa gente lo más rápido posible. Lo curioso del asunto es que a pesar de estos inconvenientes y momentos incómodos, Denji seguía anhelando con volver a ser Chainsaw Man. Puede que la iglesia le repugnara y que su vida fuera más tranquila sin ser un héroe, pero ver cómo todos empezaron a hablar de Asa o cómo muchos seguían adjudicándose cosas a su nombre, hizo que su mente se llenara de celos y ansiedad. Denji comenzó a preguntarse si la vida que él y Pochita habían deseado realmente lo haría feliz. Si acaso llevar una vida ordinaria era suficiente para satisfacer sus necesidades. Hay una escena donde le preguntan a Yuta qué será de su vida después de graduarse. Lo más probable es que busque trabajo, pero luego ¿qué? ¿Hacer eso lo hará sentir más feliz de lo que ya está? ¿O seguirá sintiéndose vacío? Ante estas dudas existenciales, Nayuta le responde que sin importar lo que pase, ella siempre estará a su lado, cosa que lo tranquiliza y le hace recordar por qué escogió proteger a su familia en primer lugar. Parecía que Denji había comprendido la importancia de llevar una vida pacífica, pero como dije antes, dejar de ser Chainsaw Man fue como quitarle su droga y recuperarse de eso no es fácil. Cuando todo se va al carajo y todo el mundo le agarra odio a los de la iglesia y a su propia figura, la figura de Chainsaw Man,
tenemos uno de los momentos más duros del personaje, y no me refiero a la muerte de sus mascotas en el incendio, sino a lo que ocurrió antes de eso. Mientras regresaba a su casa, Denji le dijo a Pochita que no necesitaba convertirse en Chainsaw Man nunca más y que era muy feliz llevando una vida normal, pero cuando dijo eso, solo estaba intentando engañarse a sí mismo y a Pochita. Y lo sabemos porque no le prestó atención al camino y terminó pisando un cuervo. Así como se representan los miedos de Asa a través de pollos muertos, en este caso lo que hizo Denji representaba su traición a Pochita, porque para poder ser Chainsaw Man tenía que terminar su contrato con él. Tenía que hacerle creer que su sueño de llevar una vida normal ya se había cumplido. Podemos culpar a Denji de muchas cosas, por dejarse engañar de cada minita que se le aparece o por no ser el héroe más cuidadoso del mundo, pero si de algo no podemos culparlo es de querer ser Chainsaw Man otra vez. Antes de conocer a Pochita, su vida había sido de todo menos buena, e incluso después de conocerlo fue traicionado y asesinado por su empleador. Solo una vez que se convirtió en el motosierra pudo tomar control de su vida. Es verdad que dicho control no fue completo porque estaba a los pies de Makima, pero es innegable que su vida dejó de tener tantas limitaciones. Es cierto que a cambio de esa libertad tuvo que exponerse a uno que otro riesgo, la vida del ratón de ciudad, pero en ese riesgo también había diversión y perder todo eso de golpe no le hizo ninguna gracia. Sin Chainsaw Man su corazón volvió a estar vacío, tan vacío como cuando Nayuta sintió pena por él cuando se mudaron juntos. Volver a ser Chainsaw Man significaba despedirse de Pochita, es cierto, pero si con eso podía volver a sentir algo, Denji no dudaría en tirar de su cordón de arranque. Proteger a Nayuta de los demás híbridos fue la excusa perfecta para hacerlo, y aunque lo único que sintió durante esa pelea fue dolor, al menos estaba sintiendo algo. Cuando se presiona demasiado, el dolor puede convertirse en placer, o al menos eso es lo que quería que Nayuta creyera. Ya se lo había dicho a Rez en el pasado, por mucho que lleve una buena vida, detestaría sentirse como si una espina de pescado le quedara atascada en la garganta. Es decir, Denji no quería volverse a sentir culpable por la muerte de un ser querido, por eso no entregó a Reze y por ello intentó persuadir a Nayuta para que lo abandonara, pero nada de eso funcionó, porque al final esa niña que solo buscaba darle felicidad para luego destruirlo, al igual que lo hizo su yo del pasado, optó por sacrificarse en su lugar. Podría decirse que el amor que Denji le dio, lo de darle abrazos y considerarla parte de su familia, logró cambiar sus intenciones malvadas. Lo más triste de la situación es que antes de ser atrapada, Nayuta le transmite todo esto a Denji. Le dejó echar un vistazo a sus memorias, le dejó ver que ella también lo consideraba su familia. Fue una escena muy triste y también muy bonita, o al menos así lo fue hasta que apareció el verdadero Denji, aquel ser que se escondía en lo más profundo de su corazón y que solo pudo salir a la luz tras la partida de Pochita. No pensaba de la misma manera que Nayuta y el Denji que todos conocemos. Para esta versión era imposible que pudieran tener una familia. Era consciente de que tiraron esa posibilidad tras elegir a Chainsaw Man por encima de una vida ordinaria. Y eso no fue lo único que le dijo, porque según este Denji, independientemente de su elección, alguien que asesinó a su padre no tenía derecho a soñar con una familia de todos modos. Honestamente ya se me había olvidado ese pequeño detalle. Denji fue quien asesinó a su padre, y lo que se escondía detrás de la puerta de su corazón, esa que siempre le decían que no abriera, eran estos recuerdos reprimidos de su infancia. En su momento Makima usó estos recuerdos para hacerlo sentir miserable, para sacar al Chainsaw Man negro a la luz, pero ahora las cosas eran distintas, ya que esta vez la puerta no se abrió por obra del demonio del control, sino porque Denji terminó su contrato con Pochita por voluntad propia. Lo de su padre es un trauma que el personaje siempre mostró desde el primer capítulo de la obra. Cuando conoció a Pochita se nos dio a entender que solo lo salvó debido al sentimiento de culpa que tenía por la muerte de este señor, o al menos así es como lo vemos ahora que tenemos el contexto. Y este es el tipo de cosas que elevan una obra. Fujimoto tiene bastante claro cuáles son los puntos clave de su historia y es bueno que los retome cuando tiene que retomarlos. Si se dan cuenta, este fue un arco que tuvo muchas conexiones con la parte 1. Por un lado tenemos lo del ratón de campo y el ratón de ciudad, reflejados en la decisión de Denji. Por otro estuvo el regreso de los demonios híbridos, porque aquí regresaron todos, menos Reze, curioso eso. Y finalmente tuvimos esta conexión con lo del padre de Denji. Cada vez me queda más claro que lo único que tenían que hacer con la parte 2 era devolverle el protagonismo a Denji. Nada en contra de Asa, pero esto fue 1000 veces mejor que lo que vimos de la chica con doble personalidad. Por ahora este ha sido el mejor arco de la parte 2. El desarrollo de Denji fue tremendo. Yo sé que muchos solo se quedan con lo que pasó con Fumiko, pero honestamente eso solo fue Denji siendo Denji.
Hay cosas que simplemente no cambian, por más que lo intentes. Es como el que dice que no volverá a fumar o a beber y luego lo ves haciéndolo de todos modos. Por lo menos en este caso, el chico se imagina una situación en la que la rechazaba y después de enterarse que era un agente de seguridad pública, no volvió a prestarle mucha atención, que digamos, al menos no de forma romántica. Igual estuvo interesante saber que Fumiko no le guarda rencor por la muerte de sus padres, además de que de momento es la única que se considera su fan, no el motosierra, sino de Denji, de ese niño que estaba llorando después de haber asesinado a su mejor amigo barra hermano mayor. Esa charla que tuvieron en el parque de diversiones parece simple, pero puede influir mucho en la personalidad del protagonista. Tal vez se vuelva más responsable durante sus peleas futuras o tal vez no. Lo único cierto es que ya no creo que le agrade mucho la idea de vivir como un ratón de ciudad. Perdió demasiadas cosas por su deseo egoísta y como sé qué es lo que va a suceder próximamente con Ayuta, solo puedo decirles que el sufrimiento de este hombre apenas está comenzando. Eso por el lado de Denji. Con respecto a los demás personajes, finalmente supimos cuál era el demonio que estaba detrás de los contratos en la escuela. Nunca fue el de la justicia. Ese fue el comensal que murió en el arco anterior. En realidad, quien les dio sus poderes a Yuko y a los otros fue el demonio del fuego, quien aún no muestra su cara, por cierto, aunque fácilmente podría ser el sujeto que se hizo pasar por Chainsaw Man. En cuanto a los híbridos, si bien la mayoría me resultaron olvidables, debo admitir que Barn funcionó muy bien como antagonista. Literalmente le quitó todo a Denji, sus perros, su gato, Nayuta. Es un verdadero hijo de la gran y ese es el tipo de personajes que le hacían falta a esta parte. Porque siendo sincero, a mí Yoru no me genera nada, y Kiga ni se diga. Y eso que se supone que es la mente maestra detrás del apocalipsis. Ya sabemos que el señor del terror del que tanto se habla en la profecía de Nostradamus es el demonio de la muerte y como siempre les he dicho, hace bastante que me spoileé que dicho personaje es Kiga. Igual fingiré sorpresa cuando se revele su identidad, y ya para terminar con este arco, solo me queda hablar sobre los sentimientos que tanto Asa como Denji han desarrollado el uno por el otro. Ambos están muy encaprichados y ya veremos si eso puede cambiar el rumbo de la historia, si Asa es capaz de llenar el vacío en el corazón de Denji o si por el contrario lo termina de hundir. Y esas fueron mis impresiones del arco de la iglesia. Si les ha gustado este video no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.